El retorno de la selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA, tras 8 años de ausencia, representó no solo un desafío deportivo, sino también un reto psicológico y fisiológico de alta consideración. El debut en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México ante Uzbekistán expuso de inmediato las complejidades de jugar a una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde la menor presión parcial de oxígeno somete a los atletas a un desgaste cardiovascular acelerado y altera de forma apreciable la trayectoria y velocidad del balón en el aire. La atmósfera festiva generada por una afición mayoritariamente colombiana imprimió una exigencia emocional adicional al plantel dirigido por Néstor Lorenzo, obligado a asumir el protagonismo del compromiso desde el pitazo inicial. El combinado sudamericano saltó al terreno de juego portando una vistosa indumentaria visitante en azul eléctrico con detalles amarillos, un contraste cromático llamativo frente a la marea amarilla que colmaba el coloso de Santa Úrsula. Desde los primeros pasajes del encuentro, las impresiones técnicas evidenciaron la tensión del debut. Un reflejo claro de ello fue la temprana amonestación del lateral izquierdo Mojica a los 7 minutos de juego por una intervención a destiempo. Este condicionamiento obligó a Colombia a modular su agresividad en la banda izquierda, un sector donde Uzbekistán buscaría progresar de manera directa. El análisis de las pisadas iniciales revela una batalla de sistemas tácticos marcadamente opuestos. Néstor Lorenzo dispuso un esquema 4-2-3-1 flexible, priorizando el control del medio campo y la proyección ofensiva de sus laterales, con Gustavo Puerta y Jefferson Lerma conformando un doble pivote mixto, encargado de dar salida limpia al equipo. Por su parte, el estratega italiano Fabio Cannavaro planteó un sistema de juego basado en un 3-4-3 que mutaba rápidamente en fase defensiva hacia un bloque bajo de 5-4-1. Esta estructura buscaba asfixiar el carril central y forzar a Colombia a circular el esférico de forma horizontal sin profundidad, confiando en la velocidad de recuperación de su defensa central estrella, Kusanov, jugador del Manchester City. La configuración táctica de ambos equipos detonó intenciones muy distintas. Colombia estructuró un bloque diseñado para proponer mediante posesiones largas, mientras que Uzbekistán apostó por un repliegue ordenado y transiciones rápidas orientadas por su cuerpo técnico de perfil defensivo italiano. Durante la primera mitad, el juego se desarrolló bajo el libreto previsto por Cannavaro. Uzbekistán cedió la posesión de la pelota a Colombia, que llegó a registrar niveles de tendencia del casi el 70%, pero careció de la aceleración necesaria en el último tercio para desarmar el bloque defensivo rival. James Rodríguez, vigilado muy de cerca en la zona de creación, se vio obligado a retrasar su posición para actuar como un tercer iniciador de juego. Este movimiento facilitó que John Arias y Gustavo Puerta atacaran los espacios interiores vacíos, buscando habilitar a un aislado Luis Suárez. A pesar de sus notables registros goleadores en la temporada europea con el Sporting de Portugal, Suárez pasó prácticamente desapercibido en el encuentro, debido a la falta de balones con ventaja y al férreo marcaje de la saga asiática, lo que derivó en su sustitución en la segunda parte. La intensidad del choque físico quedó de manifiesto a la media hora de juego. En el minuto 33, el defensor uzbeco Kusanov recibió una tarjeta amarilla tras cometer una durísima falta sobre Luis Díaz en la banda izquierda. La inercia del deslizamiento fue de tal magnitud que incluso terminó derribando a un camarógrafo de la transmisión oficial a nivel de cancha, requiriendo asistencia del personal médico. Poco después de que el árbitro ordenara una pausa de hidratación para mitigar los estragos de la temperatura y la altitud, Colombia encontró la fórmula para abrir el marcador en el minuto 40. El mediocampista Jefferson Lerma visualizó el intervalo defensivo y filtró un sutil pase bombeado sobre la saga central de Uzbekistán. El lateral Daniel Muñoz, en una fantástica diagonal desde su sector, se desmarcó a espaldas de los centrales y mediante un remate aéreo de un solo toque con la parte exterior
de su botín, mandó el esférico al fondo de las mallas para poner el 1-0, superando la estirada del portero Yusupov. En el inicio del complemento, el desgaste físico comenzó a pasar factura al combinado de Néstor Lorenzo, un factor previsible dadas las condiciones de altitud y la alta exigencia emocional del debut. Fabio Cannavaro reaccionó de inmediato, realizando un doble cambio táctico para el inicio de la segunda mitad, enviando al terreno de juego a Kamdamov y Saifiev en sustitución de Urunov y Sherzod, respectivamente. Estas modificaciones dotaron de mayor profundidad y juego directo a Uzbekistán, que comenzó a presionar la salida colombiana e incomodar a la pareja de centrales integrada por Sánchez y Lucumí. El bache físico de Colombia propició que el equipo se hundiera en su propio terreno a partir del minuto 10 del segundo tiempo. En el minuto 60, tras una rápida transición ofensiva conducida por Eldor, el atacante uzbeco sacó un disparo potente que el guardameta Camilo Vargas no logró contener con seguridad, dejando el balón suelto dentro del área chica. El talentoso Abosbek, reaccionando con mayor presteza que los defensores colombianos, conectó un certero cabezazo para decretar el empate transitorio ante la algarabía de su reducida pero ruidosa parcialidad. Este gol representó un hito histórico sin precedentes, la primera anotación de Uzbekistán y de un representativo de Asia Central en una Copa del Mundo de la FIFA. La paridad en el marcador obligó a Colombia a recuperar el orden táctico y la agresividad en el bloque alto, obteniendo dividendos apenas 5 minutos después. En el minuto 65, tras una desatención uzbeca en un saque de manos cerca de la línea media, el mediocampista Gustavo Puerta, quien completó una destacada labor en la contención, realizó una vigorosa presión tras pérdida para recuperar el balón con la defensa rival desorganizada. Puerta condujo la transición y asistió con precisión a la figura del encuentro, ni más ni menos que Luis Díaz, el extremo del Bayern Múnich. Ingresando libre por el carril izquierdo, sacó un remate cruzado que venció la resistencia del arquero Yusupov, devolviendo la ventaja a Colombia. El gol de Díaz destrabó un panorama sumamente complejo y consolidó su rol como el principal generador de desequilibrio del combinado nacional. Consciente de la fatiga extrema de sus dirigidos, Lorenzo movió sus piezas con inteligencia en el último tramo del cotejo. En el minuto 71 retiró a James Rodríguez para dar entrada a Campas, buscando mayor velocidad por fuera y repliegue defensivo por las bandas. Posteriormente, al minuto 79, ingresó a Richard Ríos en lugar de Gustavo Puerta y a Juan Camilo Cucho Hernández por Luis Suárez. Tras soportar minutos de asfixiante asedio uzbeco, donde un remate de Karimov impactó en el travesaño, la sentencia del partido llegó al minuto 99, donde Cucho Hernández disputó un balón dividido con notable determinación física, cerca del tiro de esquina, ganando la posición ante los corpulentos zagueros asiáticos. Cucho envió un centro templado al área, donde Hamilton Campas conectó un soberbio testarazo que puso el 3-1 definitivo en el marcador, sellando un valioso triunfo en el debut mundialista. Desde una perspectiva estrictamente analítica, el debut de la selección Colombia arrojó conclusiones sumamente valiosas para el cuerpo técnico. El triunfo por 3-1 permite romper una tendencia histórica negativa del conjunto sudamericano, que había caído en su debut en 4 de sus 6 participaciones previas en Copas del Mundo, incluyendo la derrota ante Japón en Rusia 2018. No obstante, las estadísticas finales reflejan que, pese a la jerarquía de las individualidades colombianas, el trámite del compromiso fue considerablemente más disputado de lo que sugiere el marcador. En la rueda de prensa posterior al partido, Néstor Lorenzo ponderó de forma positiva el resultado obtenido en el Coloso de Santa Úrsula, pero hizo hincapié en los aspectos tácticos que requieren corrección inmediata. Lorenzo señaló que el equipo pecó de posiciones excesivamente prolongadas e intrascendentes que facilitaron el repliegue de Uzbekistán y reconoció la necesidad de mejorar la toma de decisiones en el área rival para finalizar las jugadas con remates o centros de mayor peligro. Con este triunfo, Colombia asume el liderato en solitario del Grupo K, con 3 unidades, beneficiándose directamente del empate a un tanto entre Portugal y la República Democrática del Congo. El próximo examen para los dirigidos por Lorenzo será el martes 23 de junio en Guadalajara, frente a la escuadra del Congo, un representativo sumamente dinámico y veloz en las transiciones defensivas, que obligará a realizar un planteamiento táctico de máxima concentración. La victoria táctica de Colombia sobre Uzbekistán demostró la capacidad de resiliencia del conjunto de Néstor Lorenzo ante contextos de alta complejidad fisiológica y emocional.
El análisis pormenorizado del encuentro arroja las siguientes conclusiones para el cuerpo técnico colombiano de cara al desarrollo del torneo. Suficiencia en la variedad de recursos. La capacidad de romper bloques bajos muy compactos no dependió exclusivamente de la inventiva de James Rodríguez en el carril interior. También la gestión física y de altitud. El notable bache experimentado en el segundo tiempo evidencia que las condiciones de altitud exigen una dosificación más rigurosa de los esfuerzos. Y la importancia de la unidad B. La aportación de los futbolistas que ingresaron de cambio confirma que la profundidad de la plantilla es el activo más valioso de Colombia para encarar una competencia de formato corto. Pero bueno, ya sabes que la opinión final la tienes tú. ¿Cómo ves este triunfo de Colombia? ¿Crees que pueda alzarse con el liderato del grupo? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, déjale un like, suscríbete y activa la campanita para así no perderte más análisis de los partidos de la Copa del Mundo. Yo soy Manjefoot y nos vemos en el siguiente video.